Gilles Ferry es un pedagogo francés dedicado a la formación, teoriza en algunos niveles sobre las prácticas. Él habla que en un primer nivel es el nivel de la práctica, ¿sí? El nivel de la práctica pura, la empiria pura, lo que hago. Lo que hago que no me permite, en realidad, lo que decía el compañero antes, una distancia con la reflexión. Es decir, si yo hago, no tengo, en un primer nivel no tengo distancia con la reflexión, ¿sí? O no la pienso. Si pienso, el primer nivel, digo, no estoy haciendo, es empiria pura, es acción. Un segundo nivel, para Ferry, es el técnico. Es cuando empiezo a preguntarme cómo, en un interés operativo sobre lo que hago, en cómo proceder, en cómo hacer, en las técnicas para llevar adelante lo que estoy haciendo. Que esto, a ver, se entiende lo que hace Ferry. Ferry dice, nosotros pasamos por estos niveles en términos generales. Empezamos haciendo, luego empezamos a preocuparnos por cómo lo hacemos, cómo sería mejor operativizarlo, ¿sí? Cuál sería la mejor forma de llegar a lo que estoy haciendo, es decir, cuando lo pienso técnicamente. El tercer nivel es el praxiológico. La praxis formalmente la va a tomar Norita y Pedro, pero el tercer nivel sería el praxiológico. Verán, el praxiológico tiene que ver con la práctica como praxis, y acá vamos a lo hegeliano, acá vamos a lo dialéctico, ¿sí? Tesis, antítesis, síntesis. Cuando la tesis es mi propuesta, cuando la antítesis es la teoría, y en ese ir y venir, por eso digo que la teoría es totalmente importante, en ese ir y venir entre lo que yo pienso y la teoría, logro una síntesis que es la praxis. Es lo que yo voy a llevar adelante, porque lo que me va a permitir reflexionar, lo digo, es un tercer nivel. Ya me permite ir entre lo que hago y lo que está objetivado como saber, y en este ida y vuelta voy generando una reflexión sobre lo que estoy haciendo. Ahora, no es teoría en términos de me siento, leo o mate y bizcochito, no, por favor, dejen el cuerpo, este cuerpo mentoso para mí. Es pensar la teoría como elucidación de la práctica, es decir, pienso en lo que hago, voy a la teoría que me puede explicar lo que estoy haciendo, y en este ir y venir logro una síntesis que me permite reflexionar sobre lo que estoy haciendo. Y el último nivel, que es el teórico, y que yo y Ferry, más Ferry que yo, lo que pasa es que yo ya soy Ferry a esta altura por la cantidad de bizcochitos que me he comido, Ferry lo pone en las ciencias de la educación. Y Ferry dice que el nivel de la investigación, o el nivel teórico que tiene que ver con la investigación, en realidad pretende la generación de conocimiento. No me preocupa tanto analizar la práctica, sino generar conocimiento. Conocimiento que me permitirá elucidar la práctica, pero que en realidad el científico de la educación no investiga para que yo elucide mi práctica, investiga para generar conocimiento específico sobre la ciencia a la que se dedica. Entonces, pensando Ferry, pienso prácticas y sujetos. Si pienso prácticas y sujetos, y acabamos a lo que decía Ricardo, no, lo que decía el compañero, pienso en que en realidad cuando hablamos de práctica tendemos a hablar de la práctica individual dejando de lado la reflexión sobre la práctica colectiva. ¿Ah? ¿Tu nombre era? Marcelo. Marcelo decía, bueno, pero yo pienso la práctica, la pienso sobre mí. Claro, en términos generales, cuando hablamos de pensar la práctica, de reflexionar la práctica, lo pensamos en términos de la práctica individual y no de la práctica colectiva. Porque en realidad estamos acostumbrados a analizar la práctica desde herramientas de análisis individual, no desde herramientas de análisis colectivo. Entonces, no voy a preguntarlo porque si no van a perder. Pero entonces, si yo pienso cuál sería una herramienta de análisis colectivo, podría pensar en el proyecto. ¿Sí? Pensar un proyecto de verdad, y no los proyectos que presentamos nosotros, que son para cumplir con la directora o con la inspectora jefe. ¿Sí? Sino un proyecto que tenga que ver con el pensar colectivamente con el otro una acción o un resultado determinado.
lo que los que investigan la ciencia del trabajo llaman referencial operativo colectivo, ¿sí? Es decir, referencia a la operación colectiva. El proyecto nos permite analizar la práctica en sentido colectivo y ya no en sentido individual, porque el sentido del proyecto es colectivo, no es individual. ¿Sí? Pero ahí tendríamos que ponernos de acuerdo en marcos teóricos, porque si vos dijiste que la práctica es un marco teórico y el hacer y lo que queda como síntesis, tendríamos que estar como institución de acuerdo en marcos teóricos que regulen nuestra práctica. Te quiero, Marcelo. Absolutamente. Absolutamente. A ver, lo que nosotros tenemos que sentarnos a discutir, y esto vieron que Rocco prometió formalmente al jefe de que estos espacios puedan abrirse para el total de docentes, sino para algunos docentes, que además tiene que ver con el espacio físico y con la operatividad del dispositivo, pero digo, claro que tenemos que sentarnos a discutir. Pero tenemos que sentarnos a discutir práctica y tenemos que sentarnos a discutir teoría que elucide esa práctica, no teoría. Porque la teoría, a esta altura, con Dios Google, es tan amplia y tan vasta que sería impensado poder saberme toda la teoría en relación a no. Teoría que elucide la práctica. Entonces, por eso pensamos en el proyecto como referencial operativo colectivo. Porque el proyecto define una práctica, anticipa una práctica y me permite una teoría para elucidar esa práctica. En términos colectivos. Y acá vuelvo a Barbier. Barbier, especialista en formación, francés, vive en París, es investigador. Distingue tres realidades vinculadas, y yo les decía, enseñanza, formación, profesionalización, cada una con una hipótesis diferenciada y con una noción central diferenciada. Mientras la enseñanza habla de transmisión de conocimientos y saberes, que es lo que hacemos nosotros, enseñanza, transmisión de conocimientos y saberes, la noción central es el conocimiento y el saber. La formación, la hipótesis dice, es generar capacidades en los sujetos. ¿Sí? La formación permite la generación de capacidades. Entonces, la formación tiene como noción central las capacidades en términos de anticipación de la acción, de nociones de anticipación de la acción. Pero nosotros, cuando hablamos de revisión de prácticas, en el sentido en que lo estamos tomando la revisión de prácticas en términos de profesionalización. Y cuando la tomamos en términos de profesionalización, la hipótesis es de competencias. Y yo sé que la palabra competencias nos causa, a los que tenemos casi 20 años de edad en la docencia, pero yo voy por después edito y corto y quedan 20 años de edad. Nos causa escozor hablar de competencia, pero si hablo de profesionalización tengo que hablar de competencia. Lo que puedo hablar es de eficacia y eficiencia, que les prometo no hablar de eso, pero sí de competencia. Sí de competencia porque la acción profesional tiene, o la profesionalización tiene que ver con la competencia. Entonces, la noción principal va a ser la competencia. Ahora, ¿qué es una competencia? Es un componente identitario de la acción y a la vez es un tipo de actividad, es decir, es una actividad que me identifica como sujeto profesional. Por eso, cuando pienso práctica, pienso y reviso competencias. Se ve en las realizaciones, no hay competencia sin acto, sin acción, se ve en las realizaciones. Yo no puedo decir que soy competente si nunca lo demostré. Siempre está contextualizada en un marco de trabajo, ¿sí? Es decir, si yo no trabajo, no demuestro mis competencias. ¿Sí? Por eso podemos discutir las prácticas docentes en las instituciones de formación docente en términos de simulacros de trabajo, pero en realidad no hay un trabajo formal. Es finalizada, es decir, tiene que ver con un fin determinado de acción que se emprende en términos de competencia y es reconocida por haber logrado su fin. Es decir, no hay competencia si yo el objetivo que me propusieron lo puedo lograr. ¿Sí? Bien.